Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM en tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un momento, como siempre decimos, divergente, para que también tú puedas inspirarte, ya que tratamos temas asociados a la creación, esa mágica conexión que tenemos con todos ustedes. Como siempre, nos están acompañando María García Marichal y Beatriz Marenco, cuyos aportes culturales nos van a sorprender, como lo hacen siempre también. Te recuerdo que puedes bajar la aplicación y tenerla en tu celular para escucharnos en cualquier lugar donde te sea más cómodo. Debes ingresar para esto a la web y pones www.fmciudadela.com.uy. También puedes dejarnos un mensaje al WhatsApp 092-337-877. Otra opción es nuestro correo electrónico, programaestoesarte@gmail.com. También después de la salida al aire, recuerda que todos los programas están en YouTube. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así todas sus actividades, tanto las presenciales como las que se realizan por Zoom, contribuyendo así de esta manera a la difusión de conferencias, homenajes y publicaciones de sus socios. El correo de la asociación es asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Nuestra sede está en el Ateneo de Montevideo. Sesionamos un jueves al mes con las actividades de AUDE. Después otros jueves hay otras propuestas que ya están programadas durante todo el año. Esto es Arte es auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Vitankur Kuriski, quienes además de tener paquetes educativos y recreativos dentro de la ciudad de Montevideo, tiene otras opciones que te pueden llevar al sur argentino, un lugar maravilloso, como a veces subimos en las fotos que ponemos en YouTube, en Facebook, para que ustedes las puedan ver. No te pierdas la próxima salida y para ello te comunicas al 097-115-979. Vamos ahora a la agenda cultural de Esto es Arte. Y les cuento que la semana pasada tuvimos en el Ateneo de Montevideo la reunión celebrando el Día de la Mujer, donde Malva Bengua y Edgardo Muscarelli, junto a Glenda Rondán y Silvia Puentes de Ollenar y Sandra Rush, hicieron un show, un espectáculo magnífico de música, de poesía, de historias. La gente realmente estuvo muy conmovida. Fue un momento, como siempre, así mágico, ¿no? Bien, también les recuerdo que el 23 de marzo a las 18 horas en la cafetería del Notariado se va a reunir el Club de Lectura de AUDE, donde la escritora Gladys Ledesma nos va a dejar un cuento llamado La Gallina, de la escritora brasileña Clarice Lispector. El 6 de abril, en el Ateneo, la escritora y doctora Beatriz Rojas nos convoca para una conferencia que tratará las adicciones. La doctora Beatriz Rojas estará acompañada por un equipo de médicos relacionados a las adicciones y también va a participar un conocido músico de la escena del rock. Y el 20 de abril te esperamos en el Ateneo para el primer concierto, el concierto de apertura que va a ser la agrupación Lírica Montevideo. Va a ser el primero de muchos durante todo el año. Así que los esperamos con gran alegría para disfrutar de todas estas actividades. Les recuerdo que Visitas y Paseos Culturales Vitankur Kuriski posee nuevas unidades para sus traslados y cada recorrido está guiado por profesionales que harán de tu paseo el viaje de tus sueños. Te recuerdo el número 097-115-979. Continuamos en Esto es Arte, aquí en FM 88.7 Radio Ciudadela, en el corazón de la ciudad de Montevideo. Ingresamos así al primer segmento del programa Autores en Ciudadela, donde la profesora María García Marichal, profesora y escritora, hoy nos va a recordar, como siempre, a un gran escritor que
en su tiempo ha influenciado a otros artistas y también al público, que muchas veces lo único que tienen es esa novela o ese libro de poesía o esa obra de teatro, ese trabajo artístico que por algún motivo lo ha marcado en su vida. A continuación presentamos entonces Autores en Ciudadela con la voz de María García Marichal. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Un saludo afectuoso para Daniel, para su equipo de trabajo y audiencia. Un abrazo a la distancia. Soy María García Marichal en esta columna que llamamos Autores en Ciudadela. Hoy quiero acercarles a un queridísimo poeta español, a quienes las generaciones que tienen más de 50 años seguramente recuerdan por uno de sus libros más famosos, Platero y yo. Sí, estoy hablando de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez Mantecón nació el 23 de diciembre de 1881 en Moguer, en la región de Andalucía. Falleció el 29 de mayo de 1958 en la capital de Puerto Rico, San Juan. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de Puerto Santa María, en Cádiz, y luego ingresó en la Universidad de Sevilla para estudiar Derecho, pero abandonó la carrera para seguir como escritor. Fue poeta, además de prosista. Fue sobre todo un poeta. Y un poeta que buscaba la perfección absoluta. La poesía muchas veces está impregnada de misticismo, porque criado en la fe católica, Juan Ramón Jiménez tenía un profundo sentido de relación con el Creador. Inicialmente quiso ser pintor, pero se orientó a la poesía después de haber leído a Rubén Darío, a quien admiraba. Además, le gustaban mucho los escritores románticos anteriores. Colaboró en sus primeras publicaciones en la revista madrileña Vida Nueva y fue muy bien recibido por los lectores y por los críticos modernistas. Decidió trasladarse a Madrid en el año 1900 y publicó ese mismo año 2 volúmenes de versos, Ninfeas, cuyo título le fue sugerido por Ramón del Valle Inclán, nada menos, y Almas, cuyo título se lo sugirió Rubén Darío. Era melancólico. Según podemos decir en la actualidad, pasaba por profundas depresiones. La repentina muerte de su padre le causó crisis muy fuertes y estuvo temporadas largas internado en sanatorios de Bordeaux, Burdeos, en Francia, y en Madrid. Es en esta época que él escribe muchísimo. Rimas en 1902, Arias Tristes al año siguiente, Jardines Lejanos en 1904. Estos 3 libros tienen una línea más parecida a la de Gustavo Adolfo Bécquer. Hay mucha musicalidad, amor por la naturaleza, y la métrica es bastante sencilla, principalmente de octosílabos, pero con un ritmo y una fluidez que los hacen encantadores. Entre 1905 y 1912 vivió en Moguer, su pueblo natal. Allí leyó, admiró la vida campesina de Andalucía, y el acercamiento al mundo rural se tradujo en un sentimiento diferente. Se enriqueció con pasión, con sentimientos juveniles, y es en esos escenarios de belleza exultante donde deja un poco de lado, sin dejar de ser el mismo, aquellos jardines de colores pastel, los sueños, las estancias en silencio, y aparecen versos donde hay colores brillantes, imágenes de mujeres desnudas, un erotismo fino y delicado que lo hacen distinto. Es en este periodo que escribió 3 volúmenes o más de orientación modernista: Elegías entre 1908 y 1910, Olvidanzas en 1909, La soledad sonora en 1911, Poemas mágicos y dolientes en ese mismo año, Melancolía en 1912 y Laberinto en 1913. Recordé los 3 primeros porque fueron los que de alguna manera marcaron lo que sería posteriormente Juan Ramón Jiménez como escritor y poeta de lengua hispana. Allí, en este proceso, es cuando aparece el libro Platero y yo, 1914. Él planteaba que era una serie de apuntes que tenían que ver más con sus sentimientos,
con su relación con el burrito que con otra cosa, pero fue un magnífico libro para todos, grandes y chicos, pero que fue principalmente disfrutado en las escuelas. Es una elegía muy tierna y es tal vez su texto más célebre. Cuando volvió a Madrid conoció a Zenobia Camprubí, una española que había sido educada en los Estados Unidos. Se casó con ella, se fue a vivir a New York en 1916 y la vitalidad de Zenobia, la forma de ser, la riqueza de su carácter hizo que el deprimido y triste y melancólico Juan Ramón Jiménez cambiara bastante el rumbo. Tanto en los sonetos espirituales de 1914 como en Estío de 1916 se observa el cambio formal. Culmina con el Diario de un poeta recién casado en 1917. Allí se observa la diferencia de este hombre mucho más feliz, mucho más realizado. Este libro lo escribió casi en su totalidad en el viaje que hizo por el Océano Atlántico. El constante movimiento de las olas, decía él, le transmitió la obsesión por el ritmo. Y abandonó las estructuras más estróficas, tradicionales, para cultivar el verso libre. Después de esto hay un cambio en el lenguaje que es más sobrio, más desnudo y se hace mucho más preciso. Después, en 1918, aparece Eternidades, Piedra y Cielo en 1919, Poesía en 1923, Belleza en el mismo año. Allí eliminó todo lo que no tendiese a lo que fue la esencia poética y la plenitud espiritual y estética, como él mismo lo decía. Esta forma poética va a ser una gran influencia en la obra inicial de los poetas de la generación del 27. Y estamos hablando nada menos de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre. El autor intentó además llevar el ámbito de la prosa, aquello que había conquistado con sus versos, y hay una serie de relatos líricos que integran Españoles de Tres Mundos de 1942. Este libro apareció en su mayor parte en la revista Índice. Él sometió su obra permanentemente a la revisión. La revisaba él, la hacía revisar. Quería que fuera perfecta. Era un obsesivo de la perfección. Obra en marcha de 1928, las colecciones de textos Unidad de 1925, Sucesión de 1932, Presente del año siguiente y Hojas sueltas de 1935 son páginas susceptibles a ser reelaboradas posteriormente. Publicó Cántico en 1935 y el estallido de la Guerra Civil Española interrumpió su labor creadora. Fue nombrado agregado cultural en Washington, vivió en los Estados Unidos, después pasó a Cuba y posteriormente se instaló en Puerto Rico. Allí enseñó en la Universidad de San Juan. Retocó gran parte de la obra, como era su costumbre. Y esta última etapa es la de La Estación Total, de 1946, Romances de Coral Gables, de 1948, y Animal de Fondo, del año siguiente. Allí se observa la búsqueda de la belleza total, una visión intelectualista, metafísica, de la poesía, de los versos, de la literatura. Juan Ramón Jiménez fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1956 y, como dijimos, falleció el 29 de mayo de 1958 en San Juan de Puerto Rico. Quiero leerles el Nocturno 4. ¿Quién pasará mientras duermo por mi jardín? A mi alma llegan en rayos de luna voces henchidas de lágrimas. Muchas noches he mirado desde el balcón y las ramas se han movido y por la fuente he visto quimeras blancas. Y he bajado silencioso y por las finas acacias he oído una risa, un nombre lleno de amor y nostalgia. Y después calma, silencio, estrellas, brisa, fragancias, la luna pálida y triste dejando luz en el agua. Un saludo muy afectuoso, amigos. Hasta el próximo encuentro en Autores en Ciudadela.
Estás escuchando FM 88.7 Radio Ciudadela y estás en Esto es Arte. A continuación, damos inicio a Micrófono Abierto, un espacio donde cada autor nos cuenta sobre un nuevo libro o un libro que quiera recordarnos, o también o simplemente nos trae a otro autor, nos cita alguna frase, un poema, un breve texto, bueno, algo que el autor en Micrófono Abierto tiene la inquietud o la necesidad de contarnos hoy. Hola Daniel, soy Graciela Mila, escritora y fotógrafa, y estoy sumamente agradecida por esta invitación a Micrófono Abierto. Hoy les voy a hablar de mi nuevo libro, El alquimista de Praga. Mi primer libro fue Cosmopolita, en un género totalmente diferente a este, ya que es un libro de poesía y fotografía. Y El alquimista de Praga, en cambio, es una novela y está incursionando en los temas de la alquimia. Si bien no es un tratado de alquimia, es una novela de ficción, pero incursiona en esos temas. Y sus dos grandes inspiradores han sido Umberto Pitamiglio y Francisco Piria, que son los dos grandes alquimistas de nuestro país, por supuesto. Ahora ustedes se preguntarán el porqué entonces del alquimista de Praga. Bueno, y ahí tenemos que remontarnos un poquito en la historia, hacia el año 2002, cuando hubo una gran inundación en Praga, y a raíz de eso y de las excavaciones que se hicieron, se pudo descubrir un laboratorio alquímico intacto, justamente de la época del Imperio Romano Germánico, donde, si recordamos un poco la historia, el emperador Rodolfo II fomentaba el desarrollo de estas artes y de estas ciencias. Así que en ese laboratorio se pudo encontrar fórmulas e incluso manuscritos con todas las directivas para rehacer esas fórmulas alquímicas que, bueno, han quedado hasta nuestros tiempos. Hoy en día no permanecen allí. Allí funciona el laboratorio, en el laboratorio funciona el Museo de la Alquimia, y todo ese material ha pasado al monasterio de Strahov, a manos de los monjes de allí, que tienen bajo su custodia ese material. Recordemos entonces que en aquella época estaba prohibido hablar de alquimia como de otros temas, así que justamente el Museo de la Alquimia, lo que es hoy ese edificio, está situado en el barrio judío de Praga, que era allí donde la iglesia no tenía injerencia en aquel momento. Así que esta novela nos presenta un recorrido por Uruguay, por Argentina, entre otros lugares, por Florencia también, y en lugares que podemos tranquilamente recorrer. Nosotros podríamos hacer el recorrido que va haciendo en su aventura Sebastián Iturria, que es el personaje principal, y podríamos recorrer esos conocidos lugares, tanto de Montevideo como de Argentina, y también, por supuesto, reconocidos lugares en Europa, en el caso de Praga y en el caso también de Florencia. Yo les voy a leer, a modo de pequeño resumen de la obra, la contratapa, así que ustedes podrán tener una idea de qué va esta historia. Sebastián Iturria, que ya dijimos es el personaje principal, descubre secretos de dos místicos del Uruguay, Umberto Pitamiglio y Francisco Piria, a través de la simbología que aún se conserva y de su relación con hermandades secretas de Europa, de las que han formado parte grandes artistas de la historia como Miguel Ángel. El personaje nos conducirá por este peligroso camino, revelando grandes enigmas por los que pondrá en riesgo su vida y se enfrentará a seres oscuros que procurarán mantener en secreto los hallazgos míticos. Nos transportamos a través de distintas épocas de la historia, recorriendo lugares no solo de Uruguay y Argentina, sino también de Europa, en busca del Santo Grial
y de los ancestrales misterios alquímicos de la vida eterna. Incluso se conocerá la postura del Vaticano frente a los misterios develados por el protagonista. Justamente lo que hablábamos, también hay un recorrido por las calles de Praga del siglo XVI y en suma, este es un viaje sin retorno que abrirá ante nosotros umbrales hasta ahora jamás conocidos. Espero que les guste el libro y nos veremos en la próxima presentación o en la continuación de esta novela que seguramente tendrá una segunda parte. Muchas gracias. Bien amigos, les cuento que hemos recibido desde la semana pasada varios correos haciéndonos distintos comentarios sobre el programa, sobre todo sobre los espacios ya clásicos, ¿no? Como Autores en Ciudadela y como el que vamos a presentar hoy, Crónicas del Camino, porque es un área donde la escribana Beatriz Marenco nos acerca historias sobre vidas de personas, sobre todo de uruguayos, que muchas veces no hemos conocido, pero que han quedado allí en la memoria de mucha gente o en escritos antiguos que permanecen y que forman parte de nuestra cultura y que Beatriz Marenco los rescata y los trae a este presente para poder disfrutar, para poder recordarlos, para inspirarnos y saber que nuestro país es como una veta inagotable de personas que trabajan mucho, sobre todo en la cultura. Con ustedes, Beatriz Marenco y sus Crónicas del Camino. Estimados amigos, qué gusto volver a encontrarnos en otra Crónica del Camino y qué gusto estar con ustedes hoy aquí. Hoy hablaremos de Carlos Jerónimo Marenco, mi abuelo. Amigos, palpar la dimensión y la transfiguración de un alma como la suya, que bregó por la unión de todos los trabajadores del pensamiento, será para mí desde ahora un amoroso rocío de un agradecimiento infinito. Les cuento que no lo tuve a mi lado mucho tiempo, pero alimenta aún mis pensamientos y las pequeñeces cotidianas se desvanecen cuando en sus añosas y amarillentas páginas habla del alma humana. Solía sentarme junto a él en las mañanas de domingo, casi en ritual ineludible, y con incontenible anhelo creador, en uno de los tantos, ya a fines de la primavera, me animé a pedirle ayuda, porque quería escribir una poesía. Sabía que cada frase por él pronunciada sería una anunciación, un germen, pero no fue tan fácil. Fiel a su conducta en la vida, mi abuelo no quería desoír su honradez, pero frente a mi creciente impaciencia que esperaba, con lápiz y papel en mano, ¿cómo podía vacilar? Mis piernas se balanceaban incontenibles y apenas podían tocar el suelo. Se acerca el estío, me dijo, y sabiendo que debía yo exhalar aquellos pensamientos, continuó, ahora sigue tú. Les cuento que vivo el recuerdo, un coro de imágenes me acompaña. Vivíamos a una cuadra de su casa. Cerré el cuaderno y corrí a la mía a preguntar qué significaba el estío. Volví presurosa con aquel íntimo secreto y enrojecida de gracia, y así seguí escribiendo. Hoy que voy sobre mis pasos, envuelta en su clima literario, entiendo que el estío ha tenido un uso poético en nuestra lengua. En el Quijote de la Mancha se puede leer: la primavera sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño y el otoño al invierno, y el invierno a la primavera, y así torna a andarse el tiempo con esta rueda continua. Cervantes, amigo, menciona 5 estaciones, si las contaron. Una de ellas no existe, aunque por el siglo XV, antes de esta gran obra, solo había 4, otoño, invierno, primavera y el estío. Y así continuó durante muchos años, hasta que en los siglos XV y XVII, XVI y XVII, la ciencia lo ajustó. Fue así que el estío cayó en desuso. Les cuento que nació un 1 de octubre de 1898. Vino al mundo en nuestra ciudad, hijo de pastor y Margarita.
Sintió despertar su vocación tempranamente y por su cauce poético corrió esa prisa desbordada, diríamos. Su obra lo distingue, era un poeta clásico y romántico, que succionó desde la primera hoja los mejores jugos del árbol para alcanzar con el devenir del tiempo una madurez victoriosa. Vivió un tiempo de plumas respetables, de sueños visionarios, donde cada espíritu elegía un rumbo, floreciendo a su tiempo, en mil ramas distintas, pero solidarias. Con lirismo revelador fue evocando sus vivencias, manteniendo siempre su presencia poética. Fue un hombre con alto espíritu de bondad y en todo sentido fue un humanista que iluminó a todos con su saber y su sensibilidad. Tuvo un don propio de los grandes, supo de la amistad, porque su obra lo universaliza, convirtiéndose en fuente inagotable de elevados y nobles ideales. Atraído tempranamente por lo que sería su vocación, la literatura, la historia, la filosofía supo cultivar. También estas disciplinas las siguió y las continuó con gran sacrificio y esmero. Las letras fueron su vocación y ellas significaron toda su vida, concediéndole la posibilidad de acceder a los más merecidos premios nacionales e internacionales. Fue autor radioteatral en pasadas épocas, cuando ese género artístico imponía su máxima popularidad. Escritor y autor de varios ensayos literarios, poeta de alto calibre, destacándose entre sus obras Oro del Tiempo, Cuentos, Destellos de Luz, Ensayo, Inquietud, Poemario, Al pasar las horas, Retazo, entre otras tantos que lograron merecidos premios de la crítica nacional e internacional. Y dejaremos para lo que queda de marzo toda esta historia preciosa que compartiremos, que tiene muchos matices encantadores y que nos habla de una historia muy bonita. Los espero en el próximo programa y les dejo, amigos, un gran abrazo. Bien, amigos, prácticamente llegando sobre el final del programa, pero esperen, no se alteren porque quedan este contenido y quedan otro más. Pero estamos redondeando. En este segmento de Esto es Arte, es que el artista plástico uruguayo Diego Alexandre Así, radicado desde ya varios años en España, en su columna Hablarte, nos viene tratando temas sobre las vanguardias. Escuchamos la semana pasada hablar sobre Carmelo Ardenquín, este artista uruguayo que impulsó el arte madí, y bueno, y hoy continúa con todo este desarrollo increíble que mucha gente, sobre todo aquí en Uruguay, no conoce, y que Diego, bueno, no solamente es un experto porque él trabaja sobre el arte madí y está en toda la movida fuerte, digamos, en España. Así que con ustedes y con nosotros, Diego Alexandre Así en Hablarte. Hablarte, con Diego Alexandre. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, con la alegría que estamos teniendo semanalmente en este espacio que nos brinda Esto es Arte, en este espacio que también decidimos llamar Hablarte, y específicamente hablamos de la pintura, de las artes plásticas, y en concreto las charlas van a ser generalmente de las vanguardias que han surgido en todo el mundo, y como una especie de homenaje, y porque además hablamos de la vanguardia rioplatense como fue el arte madí y de su creador Carmelo Ardenquín, y decíamos, hablando un poco de su biografía, decíamos el programa pasado que Ardenquín, quien decide trasladarse a París en octubre de 1948, a partir de esa fecha el artista se concentra en la organización y el lanzamiento del movimiento madí en la capital gala. En 1949 participa en el Salón de Realities Nouvelles. Al año siguiente interviene junto a Bresciani, a Bardanega y a Serprint y otros en la exposición madí realizada en la Galería
Galería Colette Allendi de París. En ella exhibe decoupage, pinturas, relieves y poemas madistas que ya denotan una conexión más radical y más directa con el purismo geométrico europeo. En el año 1950, Ardequin, ya instalado en París, inicia su etapa de la plástica blanca, influenciado por las teorías estéticas de Georges Bantouglou y de Michael Support, a quien frecuenta asiduamente a estos artistas. A partir de esa época, el artista se libera de la plástica tonal vinculada al Madí primigenio, del Madí primigenio rioplatense. En relación con la sistematización de este nuevo uso restrictivo del no color, las palabras de Carmelo resultan esclarecedoras. Él decía: plásticamente, todavía yo no comprendía a Mondrian y a Bantouglou. Si bien los admiraba enormemente, en París recuperé la función blanca para el Madí. En Buenos Aires confundó la agrupación Arte Nuevo, integrada por artistas de diferentes tendencias no figurativas, que realizó su primera exhibición en la Galería Van Riel en 1954. En París integró el comité de redacción de la revista Liers y creó poemas móviles, actos poéticos y libros Madí. En ese periodo introdujo en su obra el collage y el decoupage, recurso que utilizó hasta el año 1971. Y en ese mismo año, él retorna a la pintura, que continuó trabajando en su casa de Savigny, en Francia, además de participar en numerosas e importantes exposiciones en todo el mundo, principalmente en Europa, pero también en la Argentina. Lamentablemente fallece el 27 de septiembre del 2010 en París. Sobre el arte Madí, Ardequin decía: yo soy un pintor Madí. Madí es una postura filosófica, ética, no política. Una de sus premisas es que el universo es geométrico y que la obra no tiene un límite establecido. Madí fue y es un movimiento de vanguardia independiente que nunca ha contado con apoyos oficiales. Pero Madí no lo fundé yo solo. Madí dio un paso más allá del constructivismo. En la pintura siempre se trabajó con el punto, la línea y el plano, pero nunca se les ocurrió hacer dos planos superpuestos, juntar dos planos para hacer una forma. Y eso es el aporte de Madí. Si no hay forma, no hay Madí. Madí también influyó en el arte cinético, pero este último, que ha hecho y hace cosas extraordinarias, no tiene una teoría, historia o filosófica que sustente sus prácticas, sino que nació con un sentido comercial. Nosotros habíamos decidido empezar hablando de Carmelo Ardequin, primero por la importancia del personaje, del gran artista uruguayo que decíamos que quizás no es popular en el Uruguay, pero sí en el resto del mundo, principalmente en Europa, pero también en la República Argentina, por la significancia de haber sido el creador junto a otros artistas, pero digamos el buque insignia del movimiento Madí, que luego de fundarlo en el Río de la Plata, lo funda en Europa y ahí se hace conocido en toda Europa, donde hay tres procesos que iremos diciendo y comentando. Y entonces queremos comenzar a hablar sobre el movimiento Madí, sobre el origen del arte Madí. El arte Madí se localiza en la labor didáctica y divulgativa de defensa y práctica de un arte geométrico puro, de valores constructivos y universales, que emprendió Joaquín Torres García a su regreso a Montevideo. Recordemos, en el año 1934 fue su llegada de España, de Cataluña concretamente. En Buenos Aires, hacia 1940, una primera agrupación de artistas y poetas, entre los que se encuentran Carmelo Ardequin, Rod Rothfuss, también uruguayo, Julia Kossice, Edgar Barley, Tomás Maldonado y Martín Blasco, defienden un arte no figurativo, de base geométrica y sin referencia a la realidad fenoménica, así como afirma Rothfuss, una pintura debe ser algo que empiece y termina con ella misma. Enseguida ponen en marcha una estructura editorial, la revista Arturo de Artes Abstractas, que fue fundada en el año 1944. Salió en ese año el primer y único número y expositiva, desde lo cual quedan definidas lo que serán sus principales señas de identidad: rechazo al marco octogonal, a favor de una irregular, recortado, esculturas dotadas de movimiento real o virtual, fijándose en los juguetes articulados de Torres García y el empleo de colores planos. Así, sobre el concepto de invención y el principio de que la obra es y no representa, expresa o significa. Sus obras son el resultado de la confluencia de lo lúdico con el rigor geométrico. Madí se funda en 1946, al tiempo que en su seno se abre una nueva vía, arte concreto invención, liderada por Kossice.
Su extinción definitiva fue en 1948, desencadenada por la disyuntiva de objetivos de participar en una modernidad propia y latinoamericana desde principios abstractos mecanicistas o alinearse con el movimiento de arte concreto europeo. Favorece la expansión internacional del madismo ardenquín cuando se instala en París en el año 1948 y la ciudad se convierte en el principal escenario europeo de difusión y recepción del arte madí. Allí funda el Centro de Estudios e Investigaciones Madistas entre los años 1951 y 1958 y pone en marcha un taller de creación y discusión sobre los principios del arte geométrico. Plástica blanca, en palabras de Borrás, una especie de tímido minimalismo avant la lettre que consiste en utilizar los efectos luminosos de una superficie blanca para obtener la máxima intensidad del color. Además, se integran los círculos expositivos del arte concreto entonces en boga en el Salón des Realités Nouvelles y la Galería Denis René. Bueno, estamos llegando al final del final de lo que fue un poco la vida de Carmelo Ardenquín y en lo que es el inicio del arte madí. Vamos a continuar el programa que viene con esta segunda parte, donde también vamos a leer el manifiesto madí para entender un poco de la propuesta y de qué iba el arte madí. Vamos a leerlo, vamos a decir el arte madí también a qué otras zonas del arte se movía, porque no era solo la pintura, también estaba la poesía, también la integraba la arquitectura, en fin, lo hablaremos el programa que viene, avanzaremos un poco más, y el arte madí, que se separa en tres partes importantes en Europa y que llega hasta nuestros días con la misma fuerza que desde sus inicios. Nos estamos escuchando la semana que viene en Esto es Arte, en Hablarte. Hablarte, con Diego Alexandre. La entrevista, con Daniel Fernández Corch. Continuamos en Esto es Arte, en la 88.7 FM Radio Ciudadela. Y ya finalizando el programa, vamos a tener la entrevista de la semana con un escultor, con José Belloni, nieto de José Belloni, llamado el escultor de la patria. José Belloni, nieto, es quien el año pasado publicó un libro, o mejor dicho, lo empezó a difundir a través de las actividades que realizó en homenaje por los 140 años de su abuelo, el libro Belloni por Belloni. Pero todo esto y mucho más lo van a conocer ahora en la siguiente entrevista, aquí en Esto es Arte. Nos encontramos en Esto es Arte y estás escuchando FM 88.7 Radio Ciudadela. Le damos la bienvenida a José Belloni, Garicochea, o sea, Pepe Belloni, o Pepe Belloni para todos. Hablamos del nieto del escultor de la patria, José Belloni. Bueno, pero sucede que al decir Belloni, uno ya piensa en la escultura porque estamos hablando de 3 generaciones esculpiendo la historia. ¿No es así, Pepe? Bienvenido a Esto es Arte. La audiencia. Sí, algo así, por supuesto que es como tú dices, pero por otra parte también hay como un escalafón donde el abuelo está allá arriba y la tercera generación todavía lucha por alcanzar algunas de estas. Decime una cosa, José, ¿alguno de tus hijos ha seguido la tradición? No, tal vez por haber visto a lo largo de los años el sacrificio que implica permanentemente la escultura en sí, desde el punto de vista artístico. Es un oficio que requiere bastante esfuerzo físico y por otra parte aquí en el Uruguay, como en casi todas partes del mundo, es un oficio del cual es muy difícil ganarse la vida. Entonces, con buen criterio, aunque aman el arte, se dedicaron a otras cosas. Sí, es cierto lo que tú dices. Nosotros venimos desde el año pasado en el que comenzaron todos aquellos eventos que tú proyectaste sobre la celebración de los 140 años del nacimiento de tu abuelo.
alguno de los escenarios en los que estuviste o estuvieron, fue el Ateneo Montevideo, el Radisson con la orquesta Da Capo, era Da Capo, sí. Después Correcto. recuerdo, bueno, aquel mediodía en el Parque José Valle Ordóñez, ¿no? Es verdad, estuvimos también en la la vieja casa de Aurelio Berro, donde sí. Beloni nació. En la ORT, sí. En la ORT, en la Universidad Católica, en la Facultad de Arquitectura. Nos quedó pendiente para este año, y creo que en septiembre estamos trabajando para hacer una muestra en la UTU Pedro Figari, así que realmente sí fue una movida grande, con mucha gente que tú conoces y tú mismo. Han colaborado durante un semestre entero, para recordar la figura de mi abuelo y hacerle un justo y merecido homenaje, porque si no trabajamos en ese sentido, estos grandes referentes de nuestro arte se van desvaneciendo en el tiempo. Así que esto en realidad comenzó ya por 2020, en plena pandemia, cuando presenté el libro Beloni por Beloni en el Museo Nacional de Artes Visuales, y ahí surge un poco la idea de no dejar desvanecer en el tiempo la figura de don José. Y bueno, realmente se armó un grupo de gente muy linda que ha trabajado mucho y que ha dado muy buenos resultados, ¿no? En lo personal me resultó muy emotivo el acto de la carreta, porque bueno, tú la conoces, pero la cuento un poco para la audiencia. Claro. La carreta se exhibió por primera vez en Florencia, donde fue fundida y estuvo un mes expuesta antes de venir a Uruguay para el centenario de la República en 1930. Se inauguró aquí en Uruguay en 1934, en el lugar que todos la conocemos hoy, se instaló allí, y para su inauguración se hizo un desfile de caballería gaucha, donde desfiló mi padre, y al cumplir mi abuelo 80 años, en el año 1962, se le hizo un homenaje en la carreta, en el cual yo desfilé junto con la caballería gaucha. Así que con el mismo poncho que había desfilado mi padre, desfiló mi hijo este año en octubre, en el aniversario de la inauguración de la carreta. Así que bueno, son esas cosas que en lo familiar, en lo personal, nos traen muchos recuerdos, y bueno, pasaron por mi mente todas las personas que estaban aquel día que desfilé, siendo tan chiquito junto a la caballería gaucha. Sí, eso que dices es realmente algo muy interesante, porque una cosa fue cuando tú proyectaste ese encuentro que ocurrió el año pasado, pero el haber estado allí en ese momento, cuando todo se producía, y revivir lo que había sucedido hace tantos años, eso tiene que haber sido muy movilizador, ¿no? Tiene que haber despertado muchas cosas dentro tuyo. Sí, ni que hablar. Por eso digo que en lo personal fue lo más emotivo de ese semestre, que de repente hubieron cosas hasta más importantes, pero cuando a uno le tocan los sentimientos, bueno, no hay nada más importante, aunque objetivamente algo sobresalga en ese sentido, pero se lograron muchas cosas. Se escribió un libro, Anet Codicen editó un video, ahora Beloni está en las páginas de estudio de los escolares. Me parece que si no, apuntamos justamente y apuntamos también por una tradición familiar de que el abuelo abría el taller para los escolares una vez por semana, y casi todas las escuelas de Montevideo y algunas del interior pasaron por el viejo taller de Beloni. Así que para nosotros el que vuelva a estar en el estudio, claro, y en la accesibilidad
visibilidad hoy en día a través de las plataformas, me parece muy muy significativo, y son de esas cosas que trascienden el momento de un evento en particular que se hace, que uno lo guarda en la memoria. Esto es algo que perdura en el tiempo, así que bueno, muy satisfechos, muy contentos primero por la receptividad de todas las instituciones que fuimos a hacerle la propuesta. Todas se sumaron entusiasmadísimas, y creo que de alguna manera fueron redescubriendo a la figura de José Belloni persona, y tal vez la estatuaria monumental pública era más conocida, descubriendo algunas otras facetas del artista y su obra. Así es, tú recién mencionabas el libro Belloni por Belloni, un libro que recoge toda la historia de tu abuelo, está muy bien documentado, tanto en la narrativa biográfica como también en lo que son las fotografías también que salen de la órbita de lo personal, o sea que también muestra el trabajo de tu abuelo allí en el taller. Te vemos a ti de chico, vemos a tu padre. Se recoge toda la historia, ¿no? Ese libro, Belloni por Belloni, que fue financiado por la Embajada de Suiza, está en biblioteca. Si alguien quiere verlo o consultarlo, ¿dónde lo encuentra? Sí, a ver, nosotros lo que nos habíamos comprometido, de que era un libro sin finalidades de lucro, con la Embajada Suiza, era repartirlo en todas las instituciones educativas y culturales del país. Así que bueno, llegó a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Parlamento, a los 19 departamentos, a la biblioteca de los 19 departamentos. La idea era que llegara a todas las localidades, bueno, pero había habido un poco de demora en que nos contestaran cuántos libros necesitaban para las bibliotecas que tienen en el interior del interior. Así que, bueno, algunos libros quedan por repartir. Y después el embajador, en una reunión que tuvimos hace poco, dijo que, bueno, que tanto esfuerzo que habíamos hecho merecía que de alguna manera también este libro podíamos empezar a venderlo para hacer una nueva edición ampliada. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Bien, dime algo más. ¿Todas las obras de tu abuelo están en los lugares que conocemos o en tu taller hay algunas obras todavía que la gente para conocerlas tiene que ir allí? Sí, no, Belloni fue un artista tan prolífico que, bueno, es imposible abarcar todo lo que ha creado a lo largo de su vida. En el taller aún conservamos, bueno, dibujos, bocetos, pintura. Eso no está en ningún lado, digo, ¿no? Sí, lo que la gente tiene más acceso. Para la presentación del libro se hizo una pequeña muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales. Nosotros ahora estamos bajo el paraguas, por decirlo de alguna manera, de la Intendencia de La Valleja, trabajando en la restauración de las obras, bueno, porque con los años se van deteriorando, con la finalidad de hacer un museo. Ese es el objetivo. Creo que tenemos conversaciones tanto con el Ministerio de Educación y Cultura como con la Intendencia de La Valleja bastante avanzadas. Esperemos que se concreten en este año, pero si así no fuere, por lo menos durante estos años la obra está siendo conservada, porque tenemos en el taller más de 2.000 ítems inventariados, bueno, entre documentos, dibujos, pinturas, bocetos de esculturas y lo que es la maqueta y algunos monumentos también. O sea que así es enorme la cantidad de cosas. Sí, ya veo. Bueno. Dime algo, ¿están protegidas debidamente las esculturas en los lugares públicos o hay que trabajar mucho más en esto? O sea, tanto en la protección como en la conciencia social. No, ese es un tema bien complejo. Te agradezco la pregunta, porque bueno, es algo que
Desde que me hice el cargo del taller luchamos, hemos restaurado en Montevideo un par de monumentos, como el monumento Rodó, el monumento de la Carreta, justamente, pero ya han sido nuevamente vandalizados, se ha vandalizado la dirigencia también. Los monumentos en la vía pública están tremendamente expuestos, y hay un tema que es... no podemos poner un policía al lado de cada monumento, eso lo tenemos claro todas las autoridades nacionales, departamentales. Entonces, el único camino que queda es por la educación y por los sistemas que existen hoy en día, que así dejamos nosotros protegidos el monumento Rodó y el monumento a la Carreta, porque cuando están en un parque, generalmente hay un guardaparque, que no vamos a pretender que si viene un vándalo a cortarle la cabeza a un buey de la Carreta, intervenga porque se va a exponer mucho, pero si nosotros hicimos un perímetro hasta donde tú te podés acercar al monumento con un rayo láser, se activa una alarma, que eso ya es una buena protección. Sí, hoy hay cámaras, hay medios como para poder controlarlo todo igual. Por eso, digo, tenía una protección bastante efectiva. Y bueno, esas cosas no funcionan más, no están funcionando, y por lo tanto se han ido perdiendo pedazos de monumento, por decirlo de una manera un disparate. bien popular. Lo que a veces me cuesta hacerle entender a la gente es que no podemos estar constantemente restaurando obras porque va perdiendo esencia. Exacto. Podemos intervenirla una vez y después eso queda como una joya que hay que admirarla y no se puede tapar más. No sé si se entiende, que se queda claro el concepto. Sí, digo, claro. Claro. Porque si no, después es la intervención de la intervención de la intervención. ¿Y cómo era originalmente? Claro. Yo tengo la suerte de con los monumentos de mi abuelo, de haberlos mamado desde chico. O sea, sé qué pensar, porque para restaurar una obra tenés que saber qué pensaba el autor, cuál era su técnica de modelado, por qué hacía determinadas cosas. O si tú tenés un faltante, si hay una parte que no está, por más que tengas fotografía, y si no tenés el boceto, los dibujos, etcétera, del autor, es un poco audaz intervenir. A veces, en muchos países se ha hecho una cosa que es muy cara, que es, en Italia nomás, el David pusieron una copia y el original lo guardaron dentro del museo, o sea, claro. Porque esto no pasa solo en el Uruguay. Claro. Tal vez nosotros tenemos un poco más de responsabilidad porque no tenemos la conciencia del valor de nuestros artistas. Entonces, entiendo. Yo siempre digo que para tomar conciencia del valor de nuestros artistas basta con saber que cuando inauguraron la Carreta, que les hacía mención hace un rato en Florencia, habían 30.000 personas para su inauguración, se ocupó toda la prensa, vino gente de toda Italia. Tú fuiste al Alto de la Carreta. Sí, ¿Cuánta gente había? Y habrían sido unas 300 personas. Bueno, ahí te redondeé un poco el concepto sobre la... No, claro que sí. Te hago una sola pregunta, una consideración más. En todo esta aventura, digamos, que empezó el año pasado, debemos mencionar también a Janet Chango, ¿no? Escultora y compañera de toda una vida, que te ha ayudado muchísimo en toda esta jornada larguísima que has comenzado. Muy justo hacer esa mención y te lo agradezco. Sí, Janet Chango egresó del taller Belloni hace más de 20 años y de ahí en adelante tomó la bandera del taller y de la obra de Belloni como una causa propia. Así que ha intervenido, yo hablaba de las restauraciones de los monumentos, los hemos restaurado juntos. Ella tiene una licenciatura en artes plásticas, es ayudante de arquitecto recibida, así que conformamos un equipo de trabajo que ha dado buenos resultados
porque la conocí como alumna del taller, después empezamos a trabajar juntos y hoy en día somos un matrimonio, pero agradezco la pregunta porque no la valoren porque es la señora D, sino que le sobran méritos para ser Janet Chango, escultora. Es una gran artista. José, bueno, me encantó tenerte hoy acá en el programa, conversar contigo. No va a ser la última vez. Este año, seguramente cuando tengas alguna otra presentación, vamos a estar hablando sobre todavía, porque todavía vas a seguir celebrando la vida y la obra de tu abuelo, porque creo que también todos los uruguayos se lo merecen y también se merecen que todo esto suceda, ¿no? Sí, está transcurriendo otra cosa que se me pasó comentar. Marzo es el mes de la tradición criolla, y los homenajeados en esta oportunidad son José Beloni justamente y Bien. Laura Ayestarán, así que seguimos de festejo. Claro que sí. José, una alegría de tenerte hoy en Esto es Arte. Te mando un gran abrazo y nos seguimos hablando en el correr del año. Un gusto, una alegría para mí también, un abrazo grande. Chau, chau. Chao, José. Chao, chao. Gracias. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Hemos llegado al final del programa de hoy y siempre con esa esperanza de que lo hayan disfrutado, así como lo hacemos nosotros, porque eso es lo que nos mueve. Agradecemos a todos los artistas que hoy nos han acompañado, brindándonos su tiempo, su arte, su cariño, sus ganas de estar aquí con nosotros. El programa es auspiciado por Paseos y Traslados Culturales Bintancourt Kurinsky, la mejor manera de conocer nuestro país. El teléfono de contacto es 097-115-979. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos abur, chao, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandre Assi, María García Marichal y Beatriz Marenco, y también junto a Esther Ferreira, que es nuestra operadora, les decimos o les deseamos el mejor fin de semana. Recuerden que mañana sábado también nos pueden volver a escuchar en la repetición del programa aquí en la emisora a las 18 horas y después subimos el programa, como lo hacemos desde hace ya muchos años, al canal de YouTube. Que estén bien, muchas gracias.